Hola, buenos días. Soy el pastor Alejandro Varela y quiero darle la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Estamos viviendo un tiempo muy especial para el mundo, pero también para usted. Pero además es un tiempo muy especial para Dios. Aunque nuestro Dios vive fuera del tiempo, Él ha predispuesto todas las cosas en esta creación para que suceda lo que Él planeó desde el principio. Y la vida de cada uno de nosotros forma parte de esos planes maravillosos. Así es, la vida de cada persona en este mundo, cada vez que una persona nace en este mundo, viene con planes de parte de nuestro Dios. Y su vida viene a formar parte de ese gran plan que Dios tiene para la humanidad. Así que sí, usted, su propia vida, es parte de un gran plan maravilloso de Dios. Muchos de nosotros nacemos y conforme vamos desarrollando nuestra vida, llegamos a pensar que nuestra vida no tiene sentido. ¿Para qué nací?, nos preguntamos. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y ciertamente muchas personas llegan a morir sin llegar a conocer ese plan. Pero eso no significa de ninguna manera que ese tipo de personas que han llegado a morir sin conocer la razón de vida no hayan sido parte del plan de Dios. Ninguno de nosotros es un accidente. Usted no es un accidente. Dios le creó de manera particular, de manera especial y de manera maravillosa, para que venga a ser parte importante en ese gran plan que Dios tiene para la humanidad. Así que depende de usted, que no llegue al final de su vida sin saber para qué nació, para qué vivió, por qué experimentó todo lo que experimentó, por qué vino con ese temperamento, por qué vivió cada una de sus circunstancias, ¿por qué derramó cada una de sus lágrimas? Todo es parte de un plan maravilloso que si nosotros decidimos y aceptamos, aprovecharemos y disfrutaremos en este mundo y colaboraremos para que se cumpla todo el gran propósito de Dios. Así que el mensaje de hoy tiene precisamente que ver con eso. Dios tiene planes para mí. Dios tiene planes para usted. Pero es cierto, es nuestra decisión formar parte de ese plan o hacernos a un lado, extraviarnos en el camino y llegar al final de nuestras vidas sin haber vivido ese plan para nosotros. Quiero comenzar en este día orando a Dios, porque creo que usted y yo necesitamos que sea Dios quien hable a nuestro corazón, que nos hable hoy, para que nos dé esa esperanza maravillosa que sin importar lo que está pasando en este momento de nuestras vidas, Dios tiene planes para mí. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de la vida y la oportunidad que hoy tengo de acercarme hasta el trono de tu gracia, escuchar tu palabra, hablarme directamente a mí. Lo que yo te pido hoy es que abras mi corazón, que abras mi entendimiento y me permitas recibir esta verdad, creerla, Señor, y a partir de hoy dirigir mi vida en base a esos planes que tienes para mí. Por favor, que no me pierda yo ninguno de esos planes. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle para que veamos 4 cosas importantes que tienen que ver con los planes de Dios para mí. Porque Dios tiene planes para usted. Y obviamente que lo primero es, ¿Dios tiene planes para mí? Es una pregunta. ¿Dios realmente tiene planes para mí? Creo que es la pregunta que todos en algún momento de nuestra vida nos hacemos. Pero permítame dejar que sea Dios quien le responda por medio de su palabra. Aquí en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11, dice el Señor desde el 11 hasta el 14, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios estaba hablando estas palabras al pueblo de Israel cuando había sido disperso después de que Jerusalén fue destruida. Pero Dios lo dejó aquí en su palabra, para que en este día del mes de junio del 2023, donde usted y yo vivimos,
pueda llegar hasta nosotros y nos dé precisamente la misma esperanza que les dio este pueblo que estaba cautivo y que estaba disperso en el mundo. Dice el Señor como una afirmación: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Creo que una de las cosas que cada ser humano necesita saber y creer es que cada ser humano que nace entra dentro de los planes de Dios. Ninguno nace por casualidad, ninguno nació por accidente, sino que Dios lo estableció en este mundo para que forme parte de sus planes y de sus propósitos. Y no solamente para lo que va a ocurrir en este mundo temporal, sino para la eternidad. Dios tiene para nosotros, y aun cuando el pecado vino a estropear todo esto maravilloso y perfecto que Dios creó, no viene a estropear ni a derribar los planes que Dios tiene para nosotros. Los únicos que pueden alejarse del plan que Dios tiene para cada uno somos nosotros, porque es nuestra decisión. Dios no nos creó como robots para que hagamos y vivamos lo que Él quiere que vivamos y hagamos. Dios nos creó con un libre albedrío, con la oportunidad y el poder para decidir lo que haremos con nuestras vidas, para decidir si creemos en Él o no, para decidir si aceptamos sus planes o hacemos nosotros nuestros propios planes. Pero Dios, desde antes de la creación del mundo, y en este momento, incluso antes de que usted naciera, Él ya tiene planes para mí. Y tiene planes para usted. Ahora, mire estas mismas palabras de Jeremías 29:11. Permítame leerlas en la misma Biblia, pero en la traducción Nueva Versión Internacional. Dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. A mí me entusiasma y me da seguridad escuchar a mi Dios decir: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Es verdad que no siempre nos los revela, pero los tiene. Dios no va inventando paso a paso lo que sigue en nuestras vidas. Dios no va esperando a ver qué decidimos para seguir adelante con sus planes. Él tiene planes maravillosos. Y dentro de esos planes también hay planes por si usted y yo decidimos no aceptar sus planes. Pero los planes para el mundo y para el resto del mundo se seguirán desarrollando conforme cada uno de nosotros vaya decidiendo creerle y aceptar esos planes. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Ahora déjeme leerle el mismo pasaje, Jeremías 29:11, pero en la traducción en lenguaje actual, todavía más fácil de comprender. Dice el Señor: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Usted y yo necesitamos saber y necesitamos creer, sí, Dios tiene planes para mí. Dios tiene planes para usted. Y aunque habrá momentos de sufrimiento, donde de pronto pareciera que todo sale mal, los planes que Dios tiene para nosotros no son pensamientos de mal, son pensamientos de bien, son pensamientos para lo bueno y no para lo malo, son pensamientos de paz y no de mal. Tal vez en esos momentos difíciles usted y yo nos preguntamos si los pensamientos y planes que Dios tiene para nuestras vidas son para lo bueno, son pensamientos de paz. ¿Por qué Dios permite que vivamos cosas que nos duelen? ¿Por qué permite que tengamos pérdidas? ¿Por qué permite que tengamos derrotas? Mire, yo quisiera tener la respuesta exacta para cada una de las dudas que tenemos con respecto a eso. Pero lo cierto es que en el momento que la recibamos no va a satisfacernos. Sin embargo, que no nos satisfaga una respuesta o que no nos guste una respuesta no cambia la gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Dios sí tiene planes para mí. Y Dios tiene planes de bien para mi vida. Dios tiene planes de cosas buenas para mi vida. Aun cuando pasen cosas malas, aun cuando tenga pérdidas, aun cuando sufra, los planes que Dios preparó de antemano para mi vida y para su vida son de bien. Son para lo bueno. Son para que tengamos un futuro y una esperanza, para que tengamos un futuro lleno de bienestar, para que podamos recibir el fin que esperamos. Yo creo que todos queremos ser felices al final de nuestras vidas. Y ese es el plan de Dios.
que todos tengamos una felicidad eterna cuando nuestra vida en este mundo termine. Esos son los planes, o al final de los planes que Dios tiene para usted también. Pero será mi decisión, será su decisión, creerlos, aceptarlos y vivirlos. Pero mire, esto es definitivo. Dios tiene planes para mí. Dios tiene planes para usted. Para mí eso es una buena noticia, ¿no le parece? ¿Para usted no lo es? Cuando yo entiendo esto, cuando acepto esta primer gran verdad, que Dios tiene planes para mí, entonces puedo comprender o al menos aceptar de una mejor manera que Él dejó mandamientos para mi vida, que Él dejó estatutos y principios para que yo viva, que Él me da dirección y me advierte de las cosas que no debo aceptar, que no debo vivir, que no debo creer, que no debo hacer. La Biblia no es un libro de prohibiciones y mandamientos. Es un mapa de dirección para que los planes que Dios tiene para nosotros se cumplan a su manera. Por eso necesito leerla, necesito conocerla y necesito tomar las decisiones de mi vida, la dirección de mi vida en base a lo que Él me dice en su palabra. No para que aleje las prohibiciones, no para que rechace lo que hay en el mundo que Dios creó para mí, sino para que lo viva a su manera. Dios tiene planes para mí. Este es un hecho. Yo lo acepto, yo lo creo y vivo pensando en ello. Ahora, hay una segunda pregunta que es importante que podamos analizar también junto con la palabra de Dios, cuando hablamos de los planes de Dios para mí. ¿Cuándo Dios planea para mí? Es decir, ¿cuándo hace estos planes? ¿Cuándo desarrolla los planes para nosotros? Muchas personas piensan que hasta en el momento que nacemos, Dios comienza a hacer planes. Como si hubiera sucedido que yo nazco, por ejemplo, y dice Dios, bueno, ya nació Alejandro, ahora, ¿qué hago con él? ¿Qué lo pongo a hacer? ¿Qué planes hago para su vida? Hay incluso otras personas que piensan que hasta que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador es cuando Dios empieza a hacer planes. Bueno, Alejandro ya rindió su vida a mí, entonces ahora sí, a ver cómo lo incluyo en los... Déjeme decirle que no es así. Dios no empieza a hacer planes hasta que nacemos o hasta que entregamos nuestras vidas a Él. La Biblia nos enseña, nos afirma claramente que los planes que Dios hace para cada uno de nosotros, que los planes que ha hecho para usted, los hizo desde antes de que naciéramos. Mira, aquí en la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios está hablando con uno de sus profetas, el profeta Jeremías, y le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Escuche eso, porque estas palabras que Dios le dice a Jeremías son una verdad para todos y cada uno de nosotros. Antes que nos formara en el vientre, el Señor nos conocía. Es decir, que nacimos en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios, en la misma esencia de Dios. Somos parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que en Él nos movemos y en Él somos y en Él existimos. Dios comenzó a crearnos primero en una idea en su pensamiento y en su corazón. Y luego cuando llegó el momento, empezó a formarnos en el vientre de nuestra mamá. Pero los planes para nosotros ya estaban hechos. Antes que fuéramos formados, antes que existiera este mundo, Él ya nos conocía. Así que hoy usted debe saber esto. Dios ya le conoce. Le conocía antes de que usted naciera. Él sabía todas las cosas que iba a enfrentar, las decisiones que usted iba a tomar, las veces que lo iba a rechazar y las cosas que iba a hacer en contra de su voluntad. Él todo eso ya lo conocía desde antes y aún así le formó. ¿Sabe qué me dice esto a mí? Que Dios me ama profundamente. Sabiendo los errores que iba a cometer, las decisiones negativas que iba a tomar, que yo lo iba a rechazar o que yo lo iba a recibir, o sea, independientemente de lo que yo iba a hacer, Él ya me amaba y me formó a pesar de quién soy y de lo que hago e iba a hacer y voy a hacer. El amor de Dios va más allá de mis acciones. El amor de Dios se debe a quien soy por Él.
antes que te formase en el vientre, te conocí. Y Dios le dice también a Jeremías, y le dice a él, a usted y a mí en este día, y antes que nacieras, te santifiqué. ¿Sabe qué significa esto? Que Él ya nos preparó para algo, nos apartó para algo, nacemos para algo en este mundo. Aunque aún no sepamos qué es ese algo, necesitamos saber y creer que hay una razón muy importante por la que usted nació, por la que usted fue creado y por la que Dios ha permitido que viva cada circunstancia en este mundo. Porque todo lo que Dios permite que vivamos, sean parte de sus planes o no, debido a nuestra desobediencia o nuestra falta de fe, Él lo usa para prepararnos para lo que Él quiere que usted y yo hagamos en este mundo, para que seamos finalmente parte de sus planes. Antes que naciéramos, Él nos conoció. Antes que naciéramos, Él nos apartó para algo. Y luego le dice al profeta, te di por profeta a las naciones. Antes que naciera, Dios ya le tenía una tarea designada, una misión por cumplir. Él iba a ser un profeta a las naciones. Antes de que usted y yo naciéramos, Dios ya tiene también una misión para nosotros. Un papel en el gran plan de Dios para esta humanidad. Ahora, la parte difícil es que lo creamos y que vivamos nuestra vida y aceptemos toda circunstancia creyendo esta gran verdad. Dios hizo planes para mí antes de que yo naciera, antes de que me formara, antes de que el mundo fuera creado. Desde entonces, Dios hizo los planes para mí. Hay otro pasaje en la Biblia que me encanta, que quiero compartirle en el Salmo 139, versos del 13 al 16, en la Nueva Versión Internacional. Esta es la palabra de Dios. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. No es la única referencia donde Dios habla de un libro donde está nuestra vida registrada. Lo que somos y lo que seremos. Lo que hacemos hoy y lo que haremos en el futuro. Los planes de Dios para usted, los planes de Dios para mí, están escritos. Están preparados, están definidos de antemano. Y aún así, será su decisión y mi decisión aceptar esos planes y vivirlos, sometiéndonos a lo que el Señor tiene para nosotros. Todo como fuimos creados en nuestro físico, en lo emocional, todo lo que hemos vivido y nos ha afectado en lo psicológico, en nuestro carácter, todo eso que hemos vivido en lo físico y también en nuestra personalidad, todo nos está preparando para vivir los planes del Señor. Todo tiene que ver con los planes del Señor. Piense por favor en las personas que leemos en la Biblia. Un José, una Esther, un Moisés, un David y usted. También usted llegaron a este mundo para ser parte de los planes de Dios. Ahora, déjeme decirle o hacernos juntos una tercera pregunta. ¿Por qué no revela Dios todos sus planes? ¿Por qué no nos revela todo lo que tiene para nosotros desde antes para animarnos y así rendirle nuestras vidas al Señor? Yo creo que también es una pregunta que todos nos hemos hecho. Ahora déjeme darle la misma respuesta que nos da Dios a través de su palabra. Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9. El Señor dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Mire, en pocas palabras, Dios no nos revela todos sus planes, no nos explica todo lo que preparó para nuestras vidas, porque no lo entenderíamos. No lo entenderíamos.
No tenemos la mente de Dios, no podemos tener la capacidad de comprender cómo desarrolló un plan y cómo hará las cosas. Si simplemente cuando leemos palabra de Dios y tenemos promesas de Él, nos cuesta trabajo creerlas. Imagínese usted si Dios nos revelara sus planes. No los entenderíamos. De hecho, cuando nos revela algunas partes, no los aceptamos y decimos que es imposible o decimos que no queremos vivir por eso porque no creemos que hagan lo que Él quiere que hagan en nosotros. Pero si Él nos creó, Él nos conoce mejor. Él sabe de lo que somos capaces. Él sabe hasta dónde podemos soportar un sufrimiento. Él sabe cómo una tragedia puede dejar algo bueno en nuestras vidas. Pero como sus planes no son como los nuestros, ni su forma de llegar a ellos como lo haríamos nosotros, entonces no nos revela todos los planes que tiene para nuestras vidas. Además, la Biblia nos enseña que Él nos va revelando lo que sigue cuando lo necesitamos. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos depender de Él. Necesitamos mantenernos en comunión con Él. Piénselo por un momento. Si tuviéramos el mapa completo, la tendencia como seres humanos es decirle a Dios, Señor, hasta a un lado ya no te necesito, ya tengo el mapa, yo con esto llego a donde yo quiera. Pero si no tengo el mapa, si solo voy recibiendo por partes o algunas partes de lo que debo hacer y debo saber, entonces voy a depender de aquel que tiene el mapa completo. Voy a depender de Dios. Y lo que Dios espera es que mantengamos tal relación con Él todos los días, que Él sea nuestro mapa, que Él sea nuestro GPS, que sea a Él a quien recurramos para preguntar y decirle las dudas que tengamos, que sea a Él a quien pidamos el consejo y la dirección que necesitamos para el siguiente paso de nuestras vidas. Por eso Dios no nos revela todos sus planes de golpe o desde el principio. Usted puede ver la vida de José en Génesis. Dios no le dijo que para poder llegar a ser el segundo de Faraón, lo iban a tener que vender como esclavo, lo iban a meter en la cárcel, iba a ser acosado sexualmente. O sea, no le dijo todo eso. Si se lo hubiera dicho, tal vez no lo hubiera tomado bien. Pero esos fueron los planes de Dios. Y le fue revelando paso a paso lo que José necesitaba saber. Cuando llamó a Abraham para iniciar a la nación de Israel, Dios solo le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Le dijo que le haría padre de una gran nación. Pero no le dijo cómo, ni cuándo sería el momento. Pasaron 25 años y Abraham se estaba desesperando. Dios revela sus planes cuando necesitamos saberlos y en el momento que debemos saberlos. Pero no siempre nos revela todos sus planes, porque no los entenderíamos o lo haríamos a un lado. Hay una cuarta pregunta y última que vamos a hacernos en este día cuando estamos hablando de los planes de Dios para mí. Esta pregunta es la más importante. ¿Quiero conocer y vivir esos planes? ¿Quiere usted realmente conocer y vivir los planes que Dios tiene para usted? ¿Va a aceptarlos y va a vivirlos conforme a su plan? Esa es la pregunta más importante. Si usted dice no, terminará de oír este mensaje y seguirá viviendo su vida como quiera, sin entender o tratando de entender por qué pasan las cosas, acumulando amarguras o inflándose de orgullo por los logros que ha tenido. Pero si usted dice sí quiero vivir esos planes, acepto los planes de Dios para mi vida, entonces usted comenzará a acercarse a Dios cada día para mantenerse en comunicación con Él, para que Él vaya dirigiendo sus pasos. Pero aquí la pregunta importante, si usted realmente quiere los planes de Dios para su vida, si quiere conocerlos y vivirlos, ¿está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para que esos planes se cumplan en su vida? ¿Está dispuesto? Yo quiero compartirle 4 cosas muy importantes. Si usted quiere conocer y vivir los planes de Dios, ¿qué tendría que hacer? Primero, necesita rendir su vida al señorío de Jesucristo. Créame, no se trata solo de creer en Dios, como mucha gente dice, o de ser un cristiano o una cristiana. Se trata de rendir nuestras vidas al señorío de Jesucristo. Ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos del 46 al 49, es el mismo Señor Jesús quien nos dice esto. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo?
Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El fundamento de nuestra vida debe ser Jesucristo, su palabra, sus mandamientos, o usando el lenguaje de lo que estamos hablando, sus planes para mi vida. Confiarle a Él de tal manera que mi confianza me lleve a obedecer todo lo que Él me dice. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Está usted dispuesto, está usted dispuesta a rendir su vida al señorío de Jesucristo? De tal forma que si Dios me dice, quédate ahí donde vas a recibir el golpe, y yo pueda decirle, Señor, confío tanto en tus planes que me voy a quedar aquí a recibir el golpe. De eso se trata el señorío, de hacer las cosas a la manera de Dios, aunque tengamos dudas, aunque pensemos que nos va a ir peor, aunque pensemos que vamos a perder todo lo que hemos logrado. Si Dios me dice que haga algo, o que espere en algo, o que viva un estilo de vida, lo voy a hacer porque Él es el Señor. Él es el que tiene los planes. Él es el que sabe lo que debo hacer, lo que debo vivir, cómo lo voy a enfrentar. Recibir y aceptar a Jesús como Señor es dejarlo a Él gobernar mi vida desde el principio al final y en todas las áreas, no solo el área espiritual o el área religiosa. ¿Quiere conocer y vivir los planes de Dios? Entonces necesita rendir su vida al señorío de Jesucristo. En segundo lugar, si realmente quiere aceptar estos planes y vivirlos, necesita mantener una relación diaria íntima con el Señor. Sí, una relación diaria, íntima. ¿Por qué? Porque Él es nuestro GPS. Si usted está yendo a un lugar lejano que no sabe cómo llegar y va siguiendo el GPS, no lo va viendo cada 4 días o cada 6 horas. Usted lleva el GPS encendido para que le vaya marcando todo el proceso hasta llegar al punto. Y el Señor tiene un plan para nosotros, no solamente a donde quiere que lleguemos, sino cómo quiere que lleguemos. Debemos recorrer todo aquello que necesitamos recorrer antes de llegar al final. Y la única manera de vivir de este tipo de vida es teniendo al Señor como piloto en nuestro carro. Él nos dirige y en todo momento. Por lo tanto, si quiero conocer y vivir los planes que Dios tiene para mí, necesito mantener esa relación diaria e íntima con Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en los versículos 4 y 5, Jesús nos dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Una relación íntima, donde Él nos guíe en todo momento, que estemos atentos a su dirección, para evitar lo que no debemos vivir y para caminar por donde sí debemos vivir, para hacer lo que tenemos que hacer y no hacer lo que no tenemos que hacer. Separados de Él, nada podremos hacer. Si usted quiere vivir y conocer los planes que Dios tiene para usted, necesita mantener una relación diaria, íntima con el Señor. Una tercera cosa, si usted quiere vivir y conocer estos planes, necesita mantenerse atento a la dirección que Dios le da. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 10, en los versículos 27 y 28, también es Jesús el que nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Escuchó lo que dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, en el proceso de mi vida, en el proceso de aquellos que quieren conocer y vivir los planes que Dios tiene para su vida, necesitan estar atentos a la dirección que Dios les da. Por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, por medio de los consejos de otros hombres y mujeres que también están siguiendo el camino de Dios.
pero sobre todo, aceptando la guía que el Espíritu Santo, que es Dios mismo viviendo en aquellos que creen, les va dando día a día. Atentos a la dirección de Dios. Cómo las circunstancias van confirmando la dirección que Dios nos da. Cómo su palabra va estableciendo lo que debemos hacer en el proceso. Eso es estar atento a la dirección y es lo que necesitamos si queremos vivir y conocer esos planes que Dios tiene para mí. Y la última cosa, confíe en los planes y en los caminos de Dios. Esta es la parte más importante. Y es la que encuentro que hicieron todos los que vienen en la Biblia. Incluso de todos los que aprendemos en la palabra del Señor, sus errores nos muestran que si no hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces vienen consecuencias que tendremos que enfrentar. Pero si hacemos las cosas a la manera de Dios, veremos maravillas suceder en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso es su decisión. Dios tiene planes para mí. Dios tiene planes para usted. ¿Quiere conocerlos? ¿Quiere vivirlos? Necesita entonces recibir a Jesucristo en su vida. Someter su vida al señorío de Jesucristo. Y a partir de hoy mantener esa relación íntima con Jesucristo, con Dios, para que le vaya guiando paso a paso. Y que momento a momento y en cada área de su vida se mantenga atento o atenta a la dirección que Dios le va marcando. Y que usted confíe en los planes de Dios. Que viva lo que tiene que vivir. Llore lo que tiene que llorar. Ríe lo que tenga que reír. Pierda lo que tenga que perder y gane lo que tenga que ganar. Pero hágalo conforme a los planes de Dios. Y al final, como dice el Señor en su promesa, recibiremos el final que esperamos. Tendremos un futuro y una esperanza. Tendremos un futuro lleno de bienestar. Porque esos son los pensamientos y planes que Dios tiene para nosotros. Y no son de mal. Son de paz. Son de bien. Son para lo bueno. ¿Qué me dice entonces? ¿Acepta los planes de Dios para su vida? Entonces venga a Dios a través de Jesucristo hoy. Ríndale su vida a Jesús. No espere más. No viva cosas que no debe vivir. No sufra cosas que no deba sufrir. Reciba a Jesucristo y acepte los planes que tiene para su vida. Si quiere hacerlo, permítame acompañarle en oración hasta Dios. Padre Celestial, yo sé que hay personas que están oyendo este mensaje que anhelan vivir tus planes, que se sienten perdidos o perdidas, que se sienten sin rumbo en este momento y que anhelan estar dentro de tus planes tal y como los diseñaste. Yo te ruego que tú, Padre, te hagas presente en sus vidas y que hoy estén dispuestos y dispuestas a rendirse a tu señoría, a dejarse guiar por ti. Dirígele a tus planes, Señor. Dirígele a tus propósitos. Perdona sus pecados, perdona sus fallas, perdona sus rebeldías. Y que todo eso que han vivido aún estando lejos de tu camino y de tu plan, tú lo tomes y lo uses para que finalmente les dirija a donde deben estar. Yo sé que siempre haces eso, Señor. Perdona pecados, da vida eterna y propósito de vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene planes para mi vida. Dios tiene planes para su vida. Asegúrese de vivirlos. No se pierda buscando otras cosas. No se pierda tratando de alcanzar sueños que son muy suyos, pero que no son parte del plan de Dios. Asegure que en este mundo y al final de su vida, usted llegará a donde debe llegar, que es la presencia del Señor. Soy el pastor Alejandro Varela. Estaré orando para que el Señor siga usando este mensaje, que usted lo tome, que lo pueda compartir con personas que necesitan saber que Dios tiene planes para su vida. Y si el Señor nos concede la vida y la oportunidad, encontrémonos la próxima semana con un nuevo mensaje para que podamos tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable hoy. El Señor le bendiga.